Estás escuchando El Mundo Te Quiere Ver. No voy a decir todas las veces, pero gran parte de las veces que yo termino de grabar un podcast, termino el episodio y digo, hice un desastre, segura que a la invitada le caigo mal, que piensa que soy re poco profesional, que no sé qué, dije cualquier cosa, ¿cómo voy a preguntar esto? En serio, o sea, creo que casi todas las veces que grabé un episodio termino con ese diálogo después de grabar. Después cuando lo vuelvo a escuchar para editarlo, quizás al otro día o unos días después, digo, no estuvo tan mal. Pero en el momento preciso en el que termino, siempre es ese diálogo de autocrítica interna a full. Y sobre eso quiero hablar con la invitada de hoy, sobre el tema de la autocrítica, que a todas las personas nos pasa y en particular a las mujeres. Bueno, tenemos esa vocecita interna que nos está dando autolatigazos tremenda. Y bueno, me parece que es un tema que nos interpela un montón y que es necesario que lo charlemos. Así que le voy a dar la bienvenida a Maricel Echecoin. Ella acompaña a mujeres profesionales a ocupar sus lugares con su talento, impactando e influenciando a su entorno. Es líder política, mentora, es creadora de Ocupa tu silla. La pueden encontrar en Instagram, tiene una web también. Bueno, la verdad tiene un proyecto re lindo que yo obviamente conecto un montón con su proyecto. Es coach de género, formadora, speaker y mamá de Bautista. Bienvenida, Maricel. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar acá, por el espacio, por conversar sobre esto y soy, una de tus oyentes, así que un privilegio para mí ¡Ay! hoy ser una de las entrevistadas. ¡Qué bueno! No sabía eso. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¿Viste? Te la dejé Me guardada para ahora, para que sorprendiste. sea sorpresa en vivo. Totalmente. Sí, qué lindo. Me alegra un montón. Lo primero que quería preguntarte es en relación a la autocrítica, a ese diálogo interno que tenemos las personas, los profesionales, en particular las mujeres. ¿Cómo lo ves vos desde, toda tu experiencia trabajando en este sentido? ¿Cuáles son las frases más comunes que escuchás? ¿Cuál es tu perspectiva en ese sentido, en relación a la autocrítica? Sí, mira, es algo que nos pasa a todas y también a los hombres. Y para que veamos la magnitud digamos, de lo sencillo y lo cotidiano que puede ser, a María de Soria Santa Cruz, que es una ingeniera aeronáutica, es doctora en aeronáutica, es una de las inminencias del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Una vez dio una exposición y ella dijo, me sentí orgullosa de lo que había conseguido, pero al verme rodeada de gente tan brillante, aclaro yo, tan brillante como ella, empecé a temer que me vieran como un fraude. Sentía que el éxito de los demás estaba relacionado con el talento de ellos y el mío era un fraude, o solamente porque dedicaba muchas horas a mi trabajo. Eh, Dice, y descubrí que sufría el síndrome de la impostora y ver que no era la única que convivía con ese problema me ayudó a Ujú. superarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos pasa a todas. Está vinculado con la confianza es como un organismo vivo que tiene sus altibajos, no tiene que ver con una patología, a mí me gusta decirlo que es como una experiencia de impostura que podemos tener en la medida en que vamos teniendo nuestro desarrollo profesional, desafíos, cambios de entorno. Y a mí me gusta como una metáfora que utiliza Alejandra Marcote, que es como la especialista en el síndrome de la impostora en Argentina, que ella dice, lo importante es transformarla en una aliada, Ujú. esa voz. Esa voz va a estar,
por muchas razones, pero si la logramos identificar y en vez de que sea algo que nos tire para abajo, que nos limite, sea algo que nos permite en ese hackeo dar el salto y ir por más, eh, la verdad que es muy potenciadora. Y si uno se guía un poco con las estadísticas, para mostrar esto que es muy frecuente, hay un estudio de hace años, cuando fue identificado, se le puso nombre a esto, 7 de cada 10 personas lo experimentamos en algún momento de nuestras vidas o varias veces. Y tiene como 3 características que son importantes como para poder identificarlas. Uno, que creemos que el resto tiene sobre nosotros una visión exagerada de nuestras habilidades, de nuestras destrezas. Después como ese miedo, esa sensación de que, bueno, uy, me van a descubrir como si fuéramos como un fraude. Y después que le solemos atribuir al éxito como ese factor externo, ¿viste? ¿Fue la suerte o fue, como recién decía, la cantidad de horas extras que trabajé? Y no vinculado a nuestros talentos, a nuestras actitudes, a nuestras aptitudes, a no reconocer como ese recorrido que nos permitió conseguir algo. Y si además a todo eso le sumamos inseguridad en el trabajo, porque podemos tener el miedo de, ante un desafío, hacerlo mal, o tomar decisiones equivocadas, o apresurarnos, o decepcionar, o si nos comparamos constantemente con el resto, y ahí, bueno, nos cuesta como reconocer nuestra propia hoja de vida, nuestra evolución, tanto personal o profesional. Después, si le agregamos esa cuotita de perfeccionismo, y nos enfocamos exclusivamente en cumplir expectativas que tienen el resto sobre nosotros, en vez de reconocer esos objetivos que nos ponemos, bueno, es una voz que se hace cada vez como más ruidosa, y en vez de potenciarnos nos puede traer Ujú. dificultades. Recién, bueno, la mencionabas a Ale en esto de que se puede, Ale Marcote, de que se puede transformar el síndrome del impostor. Y es algo que yo veía que en tu web vos también mencionás, esto de que esta voz crítica la podemos convertir en una aliada. ¿Cómo podemos hacer eso? Uno, que si nosotros reconocemos esa imagen si querés, como de impostora que tenemos de nosotras mismas, y reconocemos que no es una verdad, sino que es una construcción que se va dando en nuestra mente y que la vamos reforzando día a día. Una vez que tenemos esto identificado, podemos trabajar aún más en nuestra confianza, trabajar más en que esa voz sea una voz interna que sostenga nuestra misión, nuestra meta, que nos sostenga en momentos difíciles, que nos ayude a afrontar la adversidad, que nos permita esa confianza, confiar en que nuestras ideas, decisiones son las correctas, y que en todo caso, si hay un error o hay algo que corregir, ahí hay un aprendizaje. Esa resiliencia de no encontrarnos como ante la primera como caídas, sino que, bueno, de todo tengo algo para aprender. eh, Bajar un poquito la cuota de la autoexigencia y entender que puedo errarle, que puedo fracasar, como título bien rotundo, digamos. Y si yo lo asimilo y lo integro como parte de mi proceso normal de vida, bueno, es un aprendizaje y tiene que ver con Ujú. autoconocernos también, ¿no? El desarrollo personal para mí es algo importante para después que eso se pueda trasladar en lo profesional, nos dediquemos a lo que nos Ujú. dediquemos. Y, y hay un autor que me gusta mucho a mí, que es Charles Pepin, que en un momento, no sé si lo voy a decir tal cual, pero es la idea, él dice, no somos, dice, nos estamos convirtiendo. Ujú. Dice, si no puedo confiar en este momento en quién soy, bueno,
tengo que confiar, no importa, tengo que confiar en lo que me voy a convertir. Me parece que eso es lo importante, poder reconocer ese recorrido, ese trayecto, ese a donde quiero llegar, que permite a los montones de barreras, en el caso específico de nosotras las mujeres, pisos de hormigón. Está buenísimo eso de nos estamos convirtiendo, es la frase. Continuamente, Continuamente, qué exacto, sí, lindo, qué lindo. exacto. Y también algo que mencionabas recién me hacía pensar en como, bueno, lo poco amigados que estamos con el error. Como parece que si hice una pregunta que no sé qué, si ahora tenemos algún problema de conexión y no se graba tan bien, o si cometiste un error, parece el fin del mundo, lo que yo contaba al principio, tipo, termino de grabar y digo, uy, el otro va a pensar que soy un desastre, por ahí por una cosita que no te salió como vos desde tu autoexigencia esperabas. Pero me parece que sí, estamos como muy poco amigados con el error. Sí, y vos sabés que, bueno, siempre una de mis frases cabecera, a mí me gustaba mucho tener como frases guías, es más vale hecho que perfecto. Porque en el hacer está la posibilidad de asumir un riesgo. Y cuando uno asume un riesgo, es como que tenés ese punch de ir un poquito más y como te decía, y en el medio puede fallar, ¿sí? Nosotras empezamos a grabar, tuvimos problemas de conexión, dijimos, bueno, a ver, cambiamos de plataforma, después nos ubicamos en lugares distintos, tuvimos ante una misma situación, diferentes planes y diferentes caminos para que esto sucediera. Quizás no perfecto, pero puede suceder y la conversación está. Me parece que uno tiene que tener esa resiliencia, esa capacidad de decir, bueno, ¿dónde está mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo lo consigo? Y detrás de esta idea de esa autoexigencia, para mí que tiene que ver con ese temor a arriesgar, a la vulnerabilidad, del estilo de Brené Brown, nada, que podemos en el camino quedar con nuestros jirones y tenemos que rehacernos y continuar, es quizás porque le tenemos un poco de miedo también al éxito, que es otra palabra que quizás a nosotras las mujeres nos cuesta un poco más hablar, está asociada más a lo masculino más que a lo femenino, apropiarnos del éxito, de lo que nosotros definamos que sea el éxito, y como también esa ambición de ir por más. Dos palabras que a mí me gusta traer mucho en la conversación, porque en las dos hay intención. Intencionamos llegar y en ese camino que recién te decía de, bueno, nos estamos convirtiendo. Hoy a la mañana leía creo que era un cuento sufí, sobre un hombre que inicia un viaje y en ese viaje va a un territorio desconocido. Cuando llega a ese territorio, a esa tierra desconocido, se encuentra con que hay un grupo de personas que corrían desesperadamente de algo. Y él ve que había un campo que habían estado como cosechando trigo y una de las personas le pregunta, bueno, ¿por qué corren? ¿Por qué se van de ahí? Y dice, es que hay un monstruo en ese campo. Ujú. Entonces el hombre sorprendido se acerca a ver ese campo, a ver qué había en ese monstruo y se da cuenta que era una sandía. Y en lugar de ofrecer, en lugar de generar, si querés, una instancia como de comunidad, él se ofrece a matarlo. Entonces agarra la sandía, la corta del tallo, la rebana, estaba rica, sabrosa, la corta en pedazos y la come, ¿no? Las personas de esa comunidad quedaron aterrorizadas con la imagen porque esa persona se estaba comiendo el Claro. monstruo y, y empezaron a los gritos, él nos va a matar, nos tenemos que deshacer de él, nos va a matar, nos va a matar. Bueno,
Esa es una escena. Tiempo después llega otro hombre, mucho tiempo después, a esta misma tierra, se encuentra con una situación sumamente similar, todos aterrorizados porque había un monstruo en el campo. Este hombre se da cuenta de que era tan solo una sandía, que él conocía la sandía, y se da una estrategia de reconocer con ellos de que esa sandía era peligrosa. Se fue ganando su confianza, se alejó, se fue alejando de ese peligro como con cuidado, pasó mucho tiempo en comunidad y fue capaz de enseñarles poco a poco y él al mismo tiempo aprender de esa cultura los principios que les permitían a ellos no superar ese miedo a las sandías, sino que también después de que lograron trabajar y superarlo, no solo comieron sandías, sino que también las cultivaron por ellos Ujú. mismos. Entonces, eh, esto del miedo a ese éxito, cual sea que reconociste la sandía, estaba jugosa y la comiste, o sea que reconociste la sandía y decidiste generar en la comunidad una salida y de eso hacer apropiarte y sacar un resultado colectivo distinto, las dos personas fueron exitosas con la sandía y con la dificultad que había en la Ujú. comunidad. Pero, ¿cuál es la definición de éxito? Cada uno tenía una definición distinta de éxito. Nosotros tenemos que preguntar, bueno, ¿y para mí qué es el éxito? ¿Qué es lo que quiero en la vida? Sin la Claro. comparación. Mi éxito no es el mismo que el tuyo y lo más probable es que ni siquiera en nuestro recorrido de vida vaya cambiando Sí. esa idea. Eh, Después, ¿creo que voy a tener Ujú. éxito? ¿Creo que lo voy a lograr? ¿Cómo llego? ¿Cómo, cómo hago? Winston Churchill tenía una frase vinculada a este error, a la idea del fracaso, que, que decía, bueno, el éxito quizás consiste en ir de fracaso en Ujú. fracaso, pero sin perder el Ay, qué entusiasmo, lindo. sin perder esa idea de, volviendo a Charles Pepin, de nos estamos Sí, convirtiendo, sí. ¿no? Quizás la vida es ese andar, ¿no? Buscando conseguir nuestras metas, nuestra idea de éxito, la vida que queremos y transitando las adversidades sin ese entusiasmo de vivirla con Sí, y intensidad. muchas veces también, retomando también esa frase de estamos todo el tiempo siendo o desarrollándonos, no me acuerdo cómo era exacto, pero en relación a eso y a esto que estabas diciendo recién en relación al éxito, como que pensaba que a veces muchas de las frustraciones, muchas sí, de las frustraciones mayormente, vienen de quizás una idea de éxito de una versión que ya hoy no somos. Me parece que eso pasa un montón, como que nos Exacto. quedamos anclados a una versión que por ahí era una versión de hace de un año atrás, 2 años atrás, 5, 10, y uy, yo no dije que no hice lo que dije que iba a hacer. Me parece que eso pasa un montón. No sé si vos lo ves en los profesionales o en vos. Sí, sabés que en esa imagen que vos decís que quizás éramos otra persona en algún momento, eh, también tenemos que poder ver si esa idea de éxito o de vida es algo que nosotros conscientemente elegimos o que la cultura, el entorno, nuestras creencias, nuestra crianza nos llevó a definirla. Eh, Hay que poner siempre como un poquito en cuestión el porqué de cada cosa. Y después también trabajo mucho, a mí me gusta siempre mucho la acción, sobre metas claras y concretas. Hay veces, también esa vocecita aparece cuando no logramos conseguir algo o aquello que nos propusimos, porque quizás son cánones muy altos y exigencias imposibles de Claro. mantener y si no toleramos el más mínimo error,
y esa voz no nos da paz, es cuando ahí aparece la perfeccionista, donde puede aparecer la idea de la Sí. experta, de que nunca es suficiente, de tengo que continuar estudiando para llegar a ser perfecta. Bueno, hay que tener metas claras, bajadas a tierra, conseguibles, Sí, y porque si no, se nos va claro, y corriendo, también ¿no? muchas veces puede pasar que esa, esa meta, muchas veces la pateamos para después, justamente por todo, por el miedo al éxito, ¿no? O el miedo a De lo que hay posponer, ¿no? estando Sí, más cerca de esa meta, ¿no? Muchas veces pasa eso, lo pateamos para después porque no nos da demasiado vértigo, o el éxito o el no éxito. totalmente, totalmente. Y en eso, además, también aparece otro síndrome, si querés, medio asociada, que es que es más vinculada a nosotras, las mujeres, que Silvia Graciola, que es con quien me formé, como gender coach, dice el síndrome de la maripili, el querer complacer Claro. continuamente todo el tiempo. Y hay una buena noticia y una mala noticia en esto. La mala noticia es que no le vas a gustar Ujú. a todo el mundo. Y la buena noticia es que no le vas a gustar a todo el mundo. Claro. O sea, no podemos complacer continuamente. em, Ahí hay que también convivir con la diferencia, convivir con el arriesgarnos a mostrarnos tal cual somos, con las virtudes para resaltarlas y aún con esos defectos que quizás hasta nosotros mismos no nos pueden llegar a gustar del todo, pero bueno, forma parte de Ujú. eso también, la complacencia. Sabes que estaba leyendo un artículo de la revista Vogue de España y ahí citan una investigación de la Universidad de Yale que cuentan que las mujeres científicas reciben menos financiación que Mm, los varones y que esto viene muchas veces de la mano de cuando lo empiezan a indagar y a investigar, volviendo un poco a esto del autoconcepto. En el estudio muestran que las mujeres usan muchos menos adjetivos positivos en sus artículos, mm, lo cual a la hora de venderse termina repercutiendo, ¿no? Y totalmente, claro, sí. como pensaba en esto como a veces nos cuesta tanto, yo lo veo mucho en mis clientas, en las mentorías, esto de que a veces es muy difícil reconocer los logros. Es una gran traba y por ahí esto que me estás diciendo yo no lo tomaba como un logro, tenemos ahí un recontra obstáculo o sí, un tema que a la hora de vendernos, de posicionarnos como profesionales, termina repercutiendo. Sí, ser dueña de nuestro valor. Y tiene algo que ver con lo que recién decíamos, la complacencia. Eh, Algo de eso hay, pero vos es que la semana pasada con una mentí, que no vamos a decir el nombre, estuvimos trabajando algo de esto, porque nos suele pasar que eh, termina siendo como un temor o como la idea de quedarnos más chiquita, más en silencio. Una situación de una masterclass muy importante en algo que ya se está formando, tenía una serie de preguntas que no se animó a hacerlas. Y la hizo otro compañero de cursada, sí, era un máster creo. Y cuando termina se da cuenta y dice, pero dijo lo que yo quería decir. Dijo, bueno, me quedo con la información. No importa si hice yo la pregunta o no, me quedo con la información. Charlando con esta mentí sobre lo que había pasado, porque se había quedado con, bueno, preguntó, tengo la información. En el fondo había un miedo a exponerse y a la mirada que quizás lo que uno tenía para aportar no era lo suficientemente inteligente de acuerdo al auditorio que estaba en esa sala.
Y, y solemos tener como esa pequeña traba mayor de ese riesgo, de asumir que esa mirada que el otro puede tener, bueno, nada, hay que mostrarnos, el desafío de decir acá estoy, este es mi lugar, acá lo ocupo, esta es mi voz, y que creo que tiene que ver más allá de reconocer los logros o no, o la idea hasta del éxito o no. Por eso yo juego mucho con las ideas de las sillas y de las mesas, porque aún en una situación donde no estemos cómodas o no sea el entorno perfecto, y bueno, salí a buscar ese asiento en esa mesa y sentate, ocupalo. Tu voz existe, vos existís, tenés algo para aportar al mundo, porque uno nunca sabe quién tiene al lado. Uno nunca sabe cómo su trayectoria de vida, su historia, impacta positivamente en la otra persona. Todos creemos que no somos influyentes, ¿no? Uno cree que la influencia es para los grandes líderes, para los grandes micrófonos, escenarios, eh, y no, somos influyentes en nuestro metro cuadrado. Cada acción, si nos apropiamos de nuestro lugar, genera un impacto positivo. Entonces me parece que adueñarnos como de esa voz permite, si querés, como bueno, esa vocecita en la que arrancamos hablando al inicio, termina siendo esa aliada que al final, en vez de dejarme pequeña, sentadita, que no me vean, ocupo todo ese espacio y me animo a ser influyente. Sí, y el autoconcepto es algo que como que una tiene que Mm. ir trabajando y desarrollando cada día y esto, por más de que a veces necesitamos esa validación externa y eso, como Mm. la principal, como que hay que hacer un trabajo muy fuerte y de que esa validación primero venga de nosotras, de nosotros, desde nuestro interior, porque después por ahí aparece como para también bueno, primero que es mucho más sano, ¿no? Obviamente, que la validación, No, sí, empezamos por ahí. Pero después también para estar bien paradas y plantadas cuando aparezca algún comentario o alguna cosita. Yo veía que vos comentabas que la primera vez que te lo pregunto porque muchas de las, cuando hablamos de estos temas, después la pregunta que viene es, che, ¿y los haters? ¿Y cómo manejas eso? Y si alguien te critica algo de no, esto y vos contás que la primera vez temón. que hablaste en público te dijeron tan bonita hasta que hablaste. ¿Cómo fue eso? Mira, creo que con el diario del lunes fue el origen de Ocupa Claro. tu silla. Yo es la primera vez que tenía que hablar ante un público de pares de los cuales yo me sentía en inferioridad de condiciones por mi juventud y por mi recorrido, que era una etiqueta que me había Ujú. puesto yo, ¿no? No me la había puesto Claro. nadie. Y era un ámbito difícil porque tenía que entrar ganando autoridad, tenía que ganarme la autoridad si quería ser respetada, porque era mujer y Ujú. joven. Y era de las pocas mujeres y de jóvenes no había nada ahí. Entonces, cuando hablo, decido decir, ¿no? Y dije cosas Sí. controversiales que iban a generar una reacción. Eh, Me interrumpieron la palabra, bueno, un montón de situaciones que se dieron en el medio que yo me pude parar, no dejar que me interrumpieran. Logré pasar ese desafío, obviamente las Ujú. piernas me temblaban, la voz quizás no era tan nítida como tenía que ser,
bueno, todo lo que acarrea una situación desafiante y que en ese momento quizás no tenía las herramientas emocionales como para afrontarlas del todo. Y termino y un señor, un compañero, digamos, se da vuelta, me mira y me dice, tan bonita hasta que Mm, hablaste. Como diciéndome, eh, bueno, acá tenés que venir a agradar, te tenés que adaptar a las reglas, eh, y esta es la bienvenida. Y yo me quedé en 3 segundos como ¿viste? de estupor, y, y me salió la escorpiana, no sé, la guerrera, y lo miré y le dije, y no sabés lo fea que me suelo poner. Y pero no sé además dónde saqué el coraje para decirlo. Porque esa es la verdad, fue el look, claro. digamos, y creo que eso me permitió ese arrojo, pasar la situación y me gané autoridad. O sea, y después de ese aprendizaje para mí, eh, me quedé con dos cosas. Uno, de que siempre tenemos algo que decir y algo que aportar al Ujú, mundo, y que hay otras veces, que no era este caso, pero otras veces donde el silencio estratégico es la voz. ajá. A ver. Entonces, digamos, yo cuando participo de reuniones o situaciones o lo que sea, elijo muy estratégicamente cuándo hablar y Ujú, cuándo no. sí. Yo he ido logrando reconocer en mí, digamos, dentro de mis aptitudes, talentos o fortalezas, soy alguien que soy muy intuitiva, que, que desgrano a las personas, y decidí que mi voz es uno de mis recursos y que no la uso indiscriminadamente, como para decirlo. Bueno, cuando hablo, hablo, y cuando callo es porque quiero callar y quiero que sea un mensaje eso. Y de esa situación que conté, que a mí me gusta cuando por ahí cuando me presento como Betty la Fea, quienes, no sé si buenas de telenovelas, Conozco, pero bueno, conozco, sí. de una telenovela mexicana, bueno, Betty la Fea, y el tango con que la Sí. presentaban. Creo que fue el origen de Ocupa tu silla, porque eh, yo me quedé con la sensación de que tenía que ayudar, acompañar, si querés, influenciar a que otras mujeres no pasaran por situaciones similares. Eh, no siempre lo he logrado, pero siempre he salido en defensa. Eh, y he buscado esa ampliación, y creo que Ocupa tu silla tiene que ver con eso, con ese propósito bueno, de no dejar que a nadie le vuelva a pasar, que nadie dejar a nadie atrás, que si no nos valoramos, no podemos ocupar ese lugar y, e impactar. Y, y desde la acción es que si no está ese lugar, si jugando con la idea de las mesas, y esa mesa está vacía, bueno, yo construyo donde estoy sentada, construyo Claro, mi silla, construyo mi lugar para abrir nuevas oportunidades. Y si de repente la silla está ahí y está vacía, bueno, claro. sentate, ocupala. Y creo que fue el origen sin serlo en su momento, porque de esa anécdota ya han pasado 12, 13 años. Ocupa tu silla tiene 2 años o un año y medio por ahí. Fue el germen después de un camino, pandemia de por medio y maternidad y Sí. muchas cosas, de trabajar aún más en herramientas de autoconocimiento, de nada, de eso, estar más conectadas con uno mismo para ser mejor persona. eh, es cuando sale a la luz y me retrotrae siempre a esa situación, porque nosotros cuando queremos liderar
en nuestras profesiones, en nuestros emprendimientos, en nuestros negocios. Siempre no tenemos situaciones que son desafiantes, que pueden venir que no tiene que ver con el género, con mujeres, varones, que no importa, todos hemos sido criados en una cultura, con enseñanzas y hay que poder pasarlas cuando uno tiene muy en claro cuál es su norte. Así que te diría, me considero bastante fea, aunque hay veces me miro en el espejo y me veo linda. Me pareció esto que dijiste, dos cosas. La voz como recurso estratégico me parece como un concepto espectacular, porque sí, se trata de eso y porque por eso está bueno ser visible y tener una voz, porque bueno, es estratégico y trae muchas Exacto. beneficios, muchas oportunidades, alzar nuestra voz, contar nuestras historias. Está buenísimo ese concepto. Y por otro lado, pensaba, este tango que traes vos, Se dice de mí, em, es o Mm, sea, Tita Merelo canta ese tango, se lo apropia, se lo adueña completamente, porque era, primero que no había así mujeres que cantaran tango. Y esa letra estaba escrita para, exacto. para un varón. Y ella se la adueña, leí en algún momento esa historia, creo que es así, como que se la adueña, se la apropia y lo hace un himno prácticamente. Mira, hay personas que aceptan el mundo en el que viven y hay otras que quieren cambiarlo. Y creo que con el ejemplo que traes de Tita es eso. No perder el hambre a cambiar algunas cosas. Y animarnos a ser influyentes, a impactar y en el camino, te diría, amigarnos con la idea de que podemos errarle, seamos más compasivas con nosotras Claro. mismas eh, y reconozcamos que somos seres humanos, que el error forma parte eh, y que todos lo cometemos. Así que trabajemos en nuestra autoestima, que se trabaja, no viene ganada. Tal cual, tal cual. Voy con la última pregunta, que es, ¿cuál es la historia que Dale. vos, Maricel, querés contar desde tu proyecto? Desde mi proyecto viene esa historia de esa voz que te decía, de, de que seamos escuchadas mm, y que la mesa sea muy amplia. Eh, hace poquito leí el libro de Glennon Doyle que decía, no voy a pelear con otras mujeres, y era con otras mujeres por conseguir uno de los pocos asientos que hay en la mesa, sino que juntas vamos a exigir una mesa más grande. Y ese es el propósito detrás de Ocupa tu silla, lo que me llevó a generarlo, es poder trabajar en encontrar mesas con más oportunidades, con más desafío, con voces diferentes, con perspectivas diferentes, con historias de vidas diferentes, porque la mesa puede ser ese lugar que todas ambicionamos para ocupar, para mostrarnos, para que esa voz, como te decía, sea escuchada. Ahora, ¿todas estamos dispuestas a sentarnos en esa mesa? Eh, ¿Cuántas veces estamos en mesas donde la silla es incómoda o en mesas donde nuestra voz no es escuchada? Eh, y me gusta trabajar eh, en esas cosas que, por ejemplo, uno dice, bueno, tengo un desafío que implica un salto de crecimiento en mi profesión. Me exige exponerme aún más, quizás con dudas internas, y me aparece, bueno, estoy a la altura de la situación, o quizás hiciste algo y dijiste,
ay Dios, yo creo que me apresuré. Si lo que estaba haciendo venía bien, ¿para qué lo hice? O quizá tenés situaciones que te das cuenta, como esta mentira que te decía, que tenía una buena idea, una buena pregunta, y no te atreviste a expresarla en voz alta hasta que alguien más lo hace. Y ahí reconoces el valor que tenía lo que tenías para decir. O te toca un auditorio y tenés miedo de hablar, de expresarte, porque nada, te pueden ver vulnerable, quizás pasas un momento incómodo, porque bueno, la mirada sobre el resto, la percepción de los demás, querramos o no, obviamente nos repercuten. Bueno, ¿cómo hago para no perderme en mis propios pensamientos y que eso sea una limitante y no una aliada? Bueno, esas cosas de animarnos también a que esto es normal, hay que ponerlo en voz alta, que se puede trabajar y que además no podemos hacerlo todo siempre solas. En esa idea de la perfeccionista, hago todo por mi cuenta, puedo manejarlo todo y al mismo tiempo ese ruidito que nos dice, bueno, me gustaría estar más acompañada. Bueno, yo busco que esa mesa, una mesa grande, donde vayamos todas y vayamos acompañadas, donde cada una desde su lugar puede impactar en su metro cuadrado y que después se anime a que sean kilómetros y kilómetros de una voz que puede influenciar, de animarnos a contar nuestra propia historia. Así que te diría, eso es lo que hay atrás y ese es mi propósito y, bueno, y mi compromiso. Qué hermoso y qué inspirador. Gracias, me encantó conocerte y charlar con vos. Va a ser la primera de muchas veces que charlemos, probablemente, al menos de mi lado me encantó Seguramente. charlar y bueno, muy inspirador y mucho conocimiento también. Me quedaba como, wow, tiene como un montón de citas y de lecturas y libros, muy rico todo lo que compartiste. Así que gracias por esa generosidad de compartir tu conocimiento. No, gracias a vos por este espacio, por permitirme, nada, que mi voz sea escuchada, que mi historia pueda a alguien que esté escuchando decir, mirá, a mí me pasó algo similar, lo resolví de otra manera, quizás, me gustaría conocer si resolvieron una situación similar de manera diferente, que poder hacer que Ocupa tu silla sea un espacio mucho más grande y que esta conversación no va a quedar acá porque me sentí muy cómoda. Además te dije, te confesé, soy una de tus oyentes silenciosas. Así, así que va a seguir porque me gusta mucho tu trabajo. Así que bueno, una enorme oportunidad de generar esa red y esa Re. mesa que sea cada vez más amplia. Así que en serio, muchas gracias por tu Gracias, generosidad. gracias. Bueno, nos vemos la próxima. Espero que hayan disfrutado este episodio y gracias por estar ahí del otro lado. Antes de que te vayas, quiero pedirte un favor. Si te gustó el episodio que escuchaste recién y si te gusta mi contenido en general, a mí me ayudas un montón dejando una recomendación o dándole seguir al programa. O las dos, si quieres. Así que si tenés ganas, te invito a que hagas esas dos pequeñas, grandes acciones porque a mí me ayudan de verdad muchísimo a llegar a más personas con mi mensaje y con este programa. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima.